Hola amigos de YouTube, acá les traemos una breve explicación sobre lo que es el lenguaje de programación, esperando que pongan mucha atención. Bueno, empezaré a explicar sobre el lenguaje de programación. Es un lenguaje formal diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila, de ser necesario, y se mantiene el código fuente de un programa informático, se le llama programación. También la palabra programación se define como el proceso de creación de un programa de computadora mediante la aplicación de procedimientos lógicos a través de los siguientes pasos. Número 1. El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en particular. Número 2. Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de programación específico, codificación del programa. Número 3. Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje de máquina. Número 4. Prueba y depuración del programa. Número 5. Desarrollo de la documentación. Existe un error común que trata por sinónimos los términos lenguaje de programación y lenguaje informático. Los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de programación y a otros. Lenguaje para el mercado de páginas web, que no es propiamente un lenguaje de programación, sino un conjunto de instrucciones que permiten estructurar el contenido de los documentos. Permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos, y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto a través de un lenguaje que intenta ser relativamente próximo al lenguaje humano o natural. Una característica relevante de los lenguajes de programación es precisamente que temas de un programador puede usar un conjunto común de instrucciones. Para que la computadora entienda nuestras instrucciones, debe usarse un lenguaje específico conocido como código máquina, el cual la máquina comprende fácilmente, pero lo que hace excesivamente complicado para las personas. De hecho, solo consiste en cadenas extensas de números 0 y 1. Para facilitar el trabajo, los primeros operadores de computadoras decidieron hacer un traductor para reemplazar los 0 y 1 por palabras o abstracciones de palabras y letras provenientes del inglés. Este se conoce como lenguaje ensamblador. Por ejemplo, para sumar se usa la letra A de la palabra inglesa. El lenguaje ensamblador sigue la misma estructura del lenguaje máquina, pero las letras y palabras son más fáciles de recordar y entender que los números. La necesidad de recordar secuencias de programación para las acciones usuales llevó a denominar con nombres fáciles de memorizar y asociar: sumar, restar, multiplicar, ejecutar subrutina, etc. A secuencias de posiciones se le denomina instrucciones, y a este conjunto de instrucciones se le llamó lenguaje ensamblador. Posteriormente aparecieron diferentes lenguajes de programación, los cuales reciben su denominación porque tiene una estructura sintáctica semejante a la de los lenguajes escritos por los humanos, denominados también lenguaje de alto nivel. El primer programador de computadoras que se haya conocido fue una mujer, Ada, hija de Annabella y Byron. Annabella inició las matemáticas a Ada, quien después de conocer a Charles, tradujo y amplió una descripción de su máquina analítica. Incluso, aunque nunca completó la estructura de cualquiera de sus máquinas, el trabajo que Ada realizó con este le hizo ganar el título de primera programadora de computadoras del mundo. El nombre del lenguaje de programación Ada fue escogido como homenaje a esta programadora. A finales de 1953 sometió una propuesta a sus superiores en
una alternativa más práctica al lenguaje ensamblador para programar la computadora central. El histórico equipo en los programadores. El primer manual para el lenguaje Fortran apareció en octubre de 1956 con el compilador Fortran, entregado en abril de 1957. Esto era un compilador optimizado por los clientes, eran reacidos a usar un lenguaje de alto nivel, a menos que su compilador pudiera generar código cuyo desempeño fuera comparable al código hecho a mano del lenguaje ensamblador. En 1960 se creó COBOL, uno de los lenguajes usados aún en la actualidad en informática de gestión. A medida que la complejidad de las tareas que realizaban las computadoras aumentaba, se hizo necesario disponer de un método más eficiente para programarlas. Entonces se crearon los lenguajes de alto nivel como los Web Basic en la versión introducidas en los microordenadores de la década de 1980, mientras que una tarea tan sencilla como sumar dos números puede necesitar varias instrucciones en lenguaje asamblador. En un lenguaje de alto nivel bastará una sola sentencia. Vectores, imagen tomada de Pascua, lenguaje de programación en español creada en Argentina. Las variables son títulos asignados a espacios en memoria para almacenar datos específicos. Son contenedores de datos, por ello se diferencian según el tipo de datos que son capaces de almacenar. En la mayoría de lenguajes de programación se requiere especificar un tipo variable concreto para guardar un dato específico. Por ejemplo, en Java, si deseamos guardar una cadena concreto texto, debemos especificar que la variable es el tipo string. Por otra parte, lenguajes como PHP, este tipo de especificación de variables no es necesario. Además, existen variables compuestas llamadas vectores. Un vector no es más que un conjunto de bits consecutivas en memoria y el mismo tipo guardadas dentro de una variable contenedor. A continuación, un listado con los tipos de variables y vectores más comunes. Condicionantes. Los condicionantes son estructuras de código que indican que para que cierta parte del programa se ejecute deben cumplirse ciertas premisas. Por ejemplo, que dos valores sean iguales que uno, que un valor sea mayor que otro. Estos condicionantes por lo general solo se ejecutan una vez a lo largo del programa. Los condicionantes más conocidos y empleados en programación son if, indica una condición para que se ejecute una parte del programa. Else if siempre va precedido una condición para que se ejecute una parte del programa, siempre que no cumpla la condición previo y se cumpla con la que el else especifique. Bucles. Los bucles son parientes cercanos de los condicionantes, pero ejecutan constantemente un código mientras se cumpla una determinada condición. Los más frecuentes son for, ejecuta un código mientras una variable se encuentre entre dos determinados parámetros. While, ejecuta un código mientras que se cumpla la condición que solicita. Hay que decir que a pesar de que existan distintos tipos de bucles, ambos son capaces de realizar exactamente las mismas funciones. El empleo de uno u otro depende por lo general del gusto del programador. Funciones. Las funciones se crearon para evitar tener que repetir constantemente fragmentos de código. Una función podría considerarse como una variable que encierra código dentro de sí. Por lo tanto, cuando accedemos a dicha variable, la función en realidad lo que hacemos haciendo es ordenar el programa que ejecute un determinado código predefinido anteriormente. Todos los lenguajes de programación tienen algunos elementos de formación primitivos para la descripción de los datos y de los procesos, transformaciones aplicadas a estos datos, tal como la suma de dos números o la selección de un elemento que forma parte de una elección. Estos elementos primitivos son definidos por reglas sintácticas y semánticas que describen su estructura y significado respectivamente. Síntesis. Son frecuencia que resalta los elementos de la síntesis con colores diferentes para facilitar su lectura.
A la forma variable de un lenguaje de programación se le conoce como síntesis. La mayoría de los lenguajes de programación son puramente textuales, es decir, utilizan secuencias de texto que incluyen palabras, números y puntuación, de manera similar a los lenguajes naturales escritos. Por otra parte, hay algunos lenguajes de programación que son más gráficos en su naturaleza, utilizando relaciones visuales entre símbolos para especificar un programa. Bueno, amigos de YouTube, hasta acá ha finalizado nuestra breve explicación sobre lo que es el lenguaje de programación, esperando que todos los que vean este video lo pongan en práctica.